anclada casi por arte de magia en la sierra, Ubrique, con sus casi 20.000 habitantes, se torna el más populoso de los municipios de la ruta central de los pueblos blancos. Industrial como ella misma, sus múltiples trabajos en marroquinería son conocidos en toda España y en el mundo. Son muchos los talleres que se dedican a este quehacer, ya sea de características familiares o meramente industrial. Pese a su población y desarrollo, Ubrique se siente plenamente identificada con la Sierra de Cádiz, su medio natural por antonomasia de montañas pétreas y casas blancas. Su historia de romanos, árabes y cristianos se está reescribiendo, pero ahora mirando a un futuro repleto de esperanza, y como no podía ser de otra manera, en tiempo presente. Son los doctos investigadores quienes destacan la importancia prehistórica del municipio. Los vestigios encontrados indican que los orígenes de la antigua villa, o curris, se remontan a los tiempos de la civilización romana. Estos sabedores del emplazamiento, en plena serranía de Ronda, en el macizo de Grazalema, erigieron una ciudad típica de aquel entonces. En la actualidad, los restos arqueológicos se pueden visitar. Realizamos un tremendo salto en el tiempo y nos situamos en la era presente. Pues olvidando un poco los avatares de la historia y las enseñanzas que nos dejó, cabría hacer alusión a la configuración actual de Ubrique, un pueblo en plena eclosión industrial y económica que ha crecido desorbitadamente gracias a las manufacturas de la piel, en base a la cual ha establecido una especie de emporio. Reflejo de este crecimiento son los datos de población. Desde principios del siglo XX, que eran aproximadamente unos 5.000 vecinos, la población fue incrementándose hasta llegar en 1970 a los 12.000 habitantes. Del actual Ubrique monumental, destaca en pleno centro la iglesia de San Pedro, bello edificio de estilo neoclásico, que ahora se utiliza como biblioteca municipal. Reducto para la investigación y el recogimiento de aquellos aficionados a las letras, de los muchos que genera la sabia inspiración en esta latitud. Con la intención de mostrar los rincones más bellos de este municipio, nos acercamos hasta el convento de los Capuchinos, construcción realizada en la segunda mitad del siglo XVII gracias al duque de Arcos. Su iglesia de una sola nave guarda sigilosamente a la patrona, Nuestra Señora de los Remedios. Desgraciadamente, el maravilloso retablo fue destruido en 1936. La parroquia Nuestra Señora de la O, construcción que data de 1733, forma parte del patrimonio más querido por los ubriqueños. A pesar de su sencillez, no deja de tener un encanto particular que se descubre accediendo al interior del templo. Sus gruesas columnas que sustentan poderosamente las bóvedas de medio cañón, así como las cúpulas de los tres frontales, ponen de manifiesto lo acertado de sus soluciones arquitectónicas. Igualmente en su interior se puede contemplar una espléndida imagen de la titular, la Virgen de la O, obra de Jerónimo Hernández en 1575. Un espacio arquitectónico que nos detiene unos segundos para pensar cómo sería este pueblo de Ubrique allá por la España de los Austrias. Quizás la imagen que el visitante mejor recordará será la de la iglesia de San Antonio, levantada sobre una antigua capilla del siglo XVI. Su actual fachada se ve prácticamente desde cualquier punto del pueblo, y su reloj guía el quehacer de los lugareños. En Ubrique son protagonistas los artesanos, motor del pueblo y de prácticamente una comarca. De indudable buena factura son los diversos trabajos realizados en piel,
que Ubrique se enorgullece de exportar a los lugares más dispares. En sus alrededores hay mucho que visitar. En dirección a El Bosque, allá en lo alto de la roca, se divisa el castillo de Tabizna y más adelante un antiguo puente romano sobre el río Tabizna. Igualmente a unos 4 kilómetros encontraremos los interesantes restos del castillo de Fátima, construcción de origen árabe, desde la cual se distingue un inconfundible paisaje serrano. Típicas son las manifestaciones festivas de los ubriqueños. Una cita obligada en sus calendarios es el 3 de mayo, con la celebración de las cruces y la fiesta de los gamones. A finales de ese mes festejan la romería de San Isidro y el Día del Petaquero. En septiembre conmemoran la Noche de los Fuegos y la festividad de la patrona, la Virgen de los Remedios. A modo de curiosidad, reseñar que Ubrique cuenta también con un carnaval de gran prestigio que trata, entre sus variadas actividades, de conservar las tradiciones folclóricas de la comarca. Esto ha sido simplemente un extracto de lo mucho y variado que puede ofrecer Ubrique a todo aquel que se brinde a conocerla. Una ciudad que se aproxima al año 2000 como la mayor de la Sierra de Cádiz y que goza de la renta per cápita más alta de la comarca. La actividad marroquinera, junto con su excelente clima y la belleza de los parajes, atraen a gran cantidad de visitantes. Ella nos espera con los brazos bien abiertos, como no podía ser de otra manera. Nuestro compromiso de agradecimiento solo se puede sostener volviendo a ella para saludarla. Desde Ubrique nace una carretera que, ascendiendo, va a atravesar el pasillo de la Manga de Villaluenga. Al borde de esta vía, en el comienzo mismo del desfiladero, se halla emplazado Benaocaz, entre las sierras del Caillo y del Endrinal. Su origen cabría remontarlo a los tiempos en que Andalucía estuvo bajo dominación árabe, y más concretamente en el siglo VII, aunque existen indicios que la sitúan tiempo atrás. Cercada de celosas montañas, Benaocaz se cobija en ellas como si fuera una dama temerosa. Pero sin embargo, orgullosa, conoce bien por su propia historia que sus pobladores la defenderán, si es preciso, con uñas y dientes de cualquier agresión. Tu nombre evoca a tiempos cuando los musulmanes dominaban esas tierras del sur de España. Tu historia está repleta de efemérides que nutren la historia de Andalucía. Tu rostro sigues lavando en el secular arroyo de Pajaruco, referente de esta parte de la Sierra de Cádiz. Son los historiadores quienes debaten en torno al origen del pueblo. Argumentan que la fundación se remonta a tiempos de los árabes. No obstante, las primeras noticias, ya con un marcado rigor histórico, se enmarcan dentro del contexto de la Reconquista. Es decir, allá por el año de 1485, cuando el duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León, pretende dominar con sus huestes el llamado reducto de la Serranía de Villaluenga, aún perteneciente al reino nazarí de Granada. Algunos años después, los reyes católicos pasaron cerquita de la villa y decidieron asentarse en un monte que en su honor recibió el nombre de Puerto Don Fernando. Los habitantes del pueblo, conscientes de la efemérides, acudieron a obsequiar lo mejor de sus joyas para así incrementar el potencial económico de la corona y poder acabar con la guerra contra los musulmanes. Si continúa por carretera en dirección hacia Ubrique el Bosque,
se encontrará con el castillo de Tabizna, levantado sobre un escabroso peñasco a unos 500 metros del río Tabizna. Su nombre primitivo fue el de Aznalmara, y en 1485 pasó a manos del Marqués de Cádiz, un regalo del rey Fernando el Católico en agradecimiento a su destacada labor en la sierra. La fortaleza en la actualidad está derruida, aunque aún se conserva parte del patio de armas con la torre del homenaje en un extremo. No obstante, estos son algunos datos arqueológicos que le pueden servir de indicativo, pero igualmente interesante le resultará subir hasta él y contemplar las vistas del entorno. En el plano arquitectónico de Benaocaz habría que referirse a la iglesia mayor de estilo renacentista. Fue mandada construir por el duque de Arcos poco después de su reconquista. Los entendidos creen atisbar en la actual torre vestigios de lo que fuera el alminar de la vieja mezquita árabe. Sus alrededores son ricos en ganadería, que proporciona una selecta y variada muestra de chacinas a base de chorizos, morcillas, salchichones y, sobre todo, de jamones. Prosiguiendo con nuestro recorrido por la villa, habría que recordar que se puede disfrutar de la magia que se desprende del propio municipio, de aquellas estrechas y alargadas calles que se retuercen siempre a merced del caprichoso marco natural que la acoge y además le proporciona un encanto más. Sin apenas variaciones sustanciales, aún presume de su desgastado empedrado pretérito, fiel ejemplo de pleitesía a aquellas hermosas casas que se erigen a sus lados, entre señoriales y labriegas, como las que pueden apreciarse en la Plaza del Cantillo y aquella típica calle del Ave María. La belleza de este pueblo de Benaocaz también descansa en las ruinas de las casas del siglo XVII, con evidencia al pasado nazarí. Otro lugar de interés sería la Ermita del Calvario, espacio pétreo con historia. También es obligado nombrar a sus fiestas, pues la villa organiza unas manifestaciones populares que son dignas de ser resaltadas. El 3 de febrero celebran la festividad de su copatrón, San Blas. Para conmemorarlo, organizan una salida procesional acompañada de frágiles andas cargadas de las más variadas chacinas del lugar. A la derecha, adelante. En la Semana Santa, tradicional y típica, destaca el crucificado, de autor anónimo, aunque atribuido al maestro Martínez Montañés. A mediados de agosto tiene lugar la fiesta del toro de cuerda, cuyo origen es del siglo XVI, una de las fiestas andaluzas de más raigambre y tradición. Pueblo de Benaocaz, de calles bien pavimentadas, de casas señoriales, de buena gente que te habita. ¿Qué más se puede decir? Ojalá la suerte y la fortuna siempre te acompañen. Al salir de Benaocaz para dirigirnos a Villaluenga del Rosario, dejamos atrás el Peñón de San Cristóbal, que es la primera elevación que se ve de España al venir de América. Los lugareños se enorgullecen de que su pueblo, Villaluenga del Rosario, es el más alto de la provincia de Cádiz, y además presumen, no sin razón, de sus sinuosas calles empinadas, de sus casas encaladas que destiñen un blanco sin igual. También se vanaglorian del buen gusto con que engalanan con flores las ventanas, puertas y balcones. Fruto del capricho de la naturaleza es el murmullo constante que producen los manantiales y el río subterráneo que atraviesa el pueblo. El decoro de sus moradores, la limpieza de sus calles y su belleza singular, entre otras cosas,
hacen que el visitante que se acerca a Villaluenga del Rosario se marche con el compromiso de volver en cualquier ocasión. Quien te conoce lo dice a los cuatro vientos: disfruto estando contigo. Quien aún no ha subido a conocerte, se lamenta. ¿De qué vale lamentarse, amigo? Anda, ve y sube, que en el pueblo te esperan. La historia tuvo un momento singular cuando la dominación francesa, pues el pueblo receloso desde principio se mostró hostil y resistente a la invasión extranjera. Empecinados los lugareños en no capitular y herido el amor propio los segundos, optaron por quemar y saquear la iglesia parroquial. Fiel reflejo de este hecho histórico, lo testimonia la tradición oral que gracias a este cantar recoge lo que sucediera. Villaluenga del Rosario no quiso capitular y vinieron los franceses y quemaron el lugar. Años más tarde, no se sabe si es historia o leyenda, pero se cuenta que este fue lugar de cobijo para las cuadrillas de bandoleros. Las de Valdenebro y de Pedro Cortés frecuentaban la zona, hacían sus correrías y luego se refugiaban en la sierra. Son muchos los lugares interesantes que podemos conocer. La parroquia de San Miguel, construida en la mitad del siglo XVII, y que a pesar del paso de los años aún conserva el sabor añejo en su portada, donde se observa una imagen de San Miguel Arcángel rematada con un sencillo frontón renacentista. Hay que acceder a su interior para admirar la planta basilical con 3 naves a distinta altura y separadas por anchas columnas toscanas, que dotan a la construcción de una sobriedad impresionante. También se puede admirar la Virgen del Rosario, el crucifijo y una escultura del Niño Jesús que data del siglo XVIII. Otros lugares de sumo interés son la ermita de San Gregorio, una construcción que calladamente demuestra su antigüedad. Para muchos, una de las obras arquitectónicas del pueblo es la Plaza de Toros, pues está construida sobre roca, siendo una de las más singulares de la provincia gaditana. Característicos son el graderío y la puerta de entrada a los toriles, que están ejecutados en una sola pieza. Con Grazalema, cuna de José María el Tempranillo, uno de los más famosos bandoleros de la serranía gaditana, llegamos a la que fue en su día capital de esta parte de la comarca. Rodeada por las sierras del Pinar y el Endrinal pertenecientes al Parque Natural de su mismo nombre, en su margen occidental se erige el Pico San Cristóbal, que con sus 1.715 metros de altitud es el más alto de la provincia de Cádiz. Sus estrechas y blancas calles acogen al visitante, que notará cómo sus esquinas han quedado redondeadas después de tantas y tantas manos de cal. Para orgullo de sus moradores, Grazalema también cuenta en su haber con el Premio Nacional de Embellecimiento y Mejora. El tiempo palpita en tus campanas, roncas de siglos. Desecho el palpitar en flecos raídos que se arrastran por tus calles y visten a mi alma de amanecer cansado, de una opaca nostalgia que destila la piedra de tus iglesias en los dinteles de tus casas. Sería imposible, a pesar de nuestro denodado entusiasmo, contarles toda la historia de Grazalema, de romanos, de árabes y de cristianos. Sin embargo, uno de sus episodios al que le concedemos un mayor protagonismo será el bandolerismo romántico andaluz, por lo que significó para la historia contemporánea española. Primer tercio del siglo XIX. Pobreza y desesperación en un pueblo. Personas hasta bien intencionadas, que inclusive repudian la violencia,
solo quieren hacer justicia. Principios y objetivos de una actividad delictiva, aunque los medios también importaban. Una lección magistral que Grazalema y sus sierras se encargaron de darnos. Antes de detenernos a conocer Grazalema, debemos hacer merecida mención a Benamahoma, rincón serrano que dista del municipio unos 14 kilómetros, accediéndose a ella a través de una serpenteante entrada que contornea los macizos de esta sierra. Benamahoma es tierra fértil y de riquísima agua, siendo para muchos interesados en los caprichos de la naturaleza un lugar de inefable destino. Nos situamos de nuevo en Grazalema, que fue poblada por romanos y árabes. Años más tarde, en 1485, fue conquistada para los cristianos por don Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos y marqués de Cádiz. Y desde el siglo XVII el pueblo se caracterizó por sus fábricas de paños y mantas, para cuyas artesanías el rey Felipe V concedió reales cédulas de franquicias. En la actualidad, este quehacer aún es patrimonio de los habitantes del lugar. La célebre artesanía de Grazalema, a base de ponchos y mantas en lana extraída de reses de la comarca serrana, conserva la madurez en el proceso de fabricación y la textura que solo el paso de los años sabe otorgar. Del Grazalema monumental hay que resaltar la iglesia de Nuestra Señora de la Aurora, de estilo neoclásico, construida en el siglo XVII. Parsimoniosa, parece haber madurado con el paso de los años y hace cumplida gala de ello. Otro punto de interés es la iglesia parroquial de la Encarnación, también levantada en el siglo XVII. Asimismo, no deje de visitar la iglesia de San José, antiguo convento carmelita construido sobre las ruinas del minarete árabe. E igualmente relacionado con el universo fantástico, de poderes mágicos y bondadosos, está el recinto del Asomadero, un lugar para dejar volar nuestra imaginación, y que ésta se convierta precisamente en el protagonista de aquel cuento de hadas que es Grazalema. En el centro del pueblo, casi debajo de la excelsa peña, se erige el edificio del ayuntamiento. De reciente construcción, no desentona dentro del incomparable marco frente a la parroquia, y testigo del tránsito de lugareños y foráneos que llegan hasta Grazalema motivados por los encantos que solo ella conserva. Su patrimonio no es solo arquitectónico, sino que además lo es indudablemente por su enclave natural, que invita a los deportes al aire libre y salidas espeleológicas en las numerosas cuevas de sus alrededores, así como por su emplazamiento, siendo el pueblo con mayor índice pluviométrico de España, por su fauna. En su cielo azul pueden otearse buitres leonados, águilas reales, y por su particular flora, que cuenta con el bellísimo entorno del pinsapar, variedad de abeto mediterráneo que solo se encuentra en esta zona y en los Urales. A las afueras del pueblo encontrarán el nacimiento del río Guadalete, columna vertebral e histórica que irriga prácticamente toda la provincia de Cádiz. La guinda de Grazalema la pone en sus fiestas, que acogen al mayor número posible de lugareños y visitantes, aglutinados bajo el firme propósito de divertirse. Rodeado de huertas y hermosos paisajes, el pueblo pende entre sus sierras, y el pico de San Cristóbal otea celoso todo aquello que le pertenece. Grazalema le envolverá, le encantará y le obligará a mantener una asignatura pendiente siempre con ella, la de volver cuando tenga ocasión.
Al pie del río Guadalete, en la cabecera del curso alto del valle, Zahara de la Sierra se yergue en el paisaje, destacando en el fondo montañoso de la serranía de Grazalema con su antigua fortaleza. Su fundación fue árabe, y sus vestigios, como aspecto actual, están declarados Monumento Nacional. Por ello les aconsejamos que si se animan a conocer este precioso pueblo serrano, no duden en hacerlo a pie, recorrerlo calle a calle, casa a casa, y llegar hasta la iglesia de Santa María de Mesa, centro neurálgico del municipio. El pueblo adquiere mayor belleza, es decir, se contrapuntea gracias a su entorno, el Parque Natural de Grazalema, rodeado de montes, riberas y un importante número de aves y animales sueltos. Celtíbera o romana, árabe o cristiana, ¿qué más da? Zahara de la Sierra existe y con eso basta para el deleite del visitante. Que te llamas igual que Al-Zahara, hija del profeta Mahoma, que sabes lo que quieres, y por eso te nombró Zahara de la Sierra. El 7 de septiembre de 1983, la galardonaban nombrándola Conjunto Histórico-Artístico. Un gesto que no es de extrañar, pues el visitante que se acerque hasta este pueblo serrano comprenderá el porqué de ello. Simplemente camine por sus calles empinadas o contemple sus hermosas casas blancas. Y ni que decir tiene la iglesia de Santa María de Mesa, construcción de estilo barroco sobre las antiguas ruinas de la antigua iglesia de San Francisco. El camarín central conserva una espléndida imagen de la titular. También sobresalen otras piezas sueltas, de las cuales destacaríamos los diferentes cálices que forman parte del ajuar de la iglesia. Les invitamos a que nos acompañen hasta la ermita de San Juan de Letrán, un lugar recientemente restaurado que conserva en su interior una talla especialmente de semblante patético, con una estudiada anatomía del Santo Cristo de la Veracruz, obra del siglo XVII, toda una joya de la imaginería barroca de esta zona de la sierra. Y coronando la villa en lo alto del risco, los restos del castillo nazarita, en tiempos de los árabes allá por el siglo XIII. Y según los datos arqueológicos, apuntar que la antigua población estaba rodeada de una fortaleza con cerca, de la que en la actualidad solo quedan algunos restos aislados, de los que sobresale una torre hexagonal conocida como la Torre del Homenaje, construida con hileras de ladrillo. Un espacio que fácilmente podrá identificar desde prácticamente todos los puntos del pueblo, e inclusive alejándose del perímetro urbano. De Zahara nos vamos a una de las dos poblaciones que de ella surgieron. Al pie de las verticales paredes del peñón de Algarín se asienta este pueblo serrano. No muy lejos de donde naciera el río Guadalete, y como si estuviera recostada sobre la loma de un monte, salpica en los ojos del visitante el blanco de sus casas. A esta villa familiarmente también se le conoce como el Balcón de los Pueblos Blancos. El magnífico paisaje que se vislumbra en su entorno con el colorido que proporciona el pantano Zahara el Gastor ocasiona un placer indescriptible, típico donde los hubiera. Eriges tu faz blanca en la falda septentrional de uno de los cerros de más altitud de la Sierra de Ronda, entre arroyos y montes, entre picos y sierras. Te levantas sobre aquel peñón conocido por el Algarín. El Gastor,
tierra de bandoleros que protagonizaron 1001 episodios por las sierras y montes colindantes. Perseguidos por las autoridades gubernamentales, deambulaban por aquellos caminos, durmiendo y comiendo donde podían, y saciando su sed en las frescas aguas de los arroyos de Bermejo, de la Angostura y Molino, entre otros. El más afamado de estos bandoleros, José María el Tempranillo, vivió en la casa de su novia, en el número 2 de la calle Alta de El Gastor, donde se conserva el recuerdo más tangible del romántico exaltado. Y no son pocos los lugareños que verían con buenos ojos un espacio evocador a este episodio verídico de la historia contemporánea de este pueblo serrano. El Gastor, desde mediados del siglo XIX, está segregado de Zahara de la Sierra. Hoy en día es un municipio con identidad propia, con unos 3.000 habitantes. En su patrimonio histórico-artístico cuenta con varias construcciones de interés. Es de destacar el moderno ayuntamiento, las calles blanquecinas y sus plazas. La hermosa iglesia parroquial, de sobria factura neoclásica, está advocada al patrón San José, santo muy frecuentado por sus feligreses. En El Gastor hay que hacer obligada mención a los artesanos. A base de dedicación y esmero, han conseguido labrar una tradición que en la actualidad goza de mucho prestigio. Nos referimos a la gaita gastoreña. En una excursión a sus alrededores se puede conocer el Dolmen de la Corredera, un lugar repleto de historia y conocido entre los lugareños como la sepultura del gigante. Los gastoreños para las fiestas son sobradamente conocidos. Famosas son la romería a la Vega del Valle y la celebración del Corpus Christi. En esta fecha adornan de ramas y flores todas las calles del pueblo, haciendo que cambie por un día su fisonomía y tranquilidad secular, provocando todo un espectáculo visual y sobre todo sensorial. Donde descansa el espíritu romántico del bandolero, continúa errando por las montañas sin rumbo fijo, o ha sabido escoger bien y mora eternamente en estas tierras de El Gastor. Aquí encuentra lo que más desea y añora: la libertad de la sierra, el murmullo de los arroyuelos y el amparo de los vecinos. Aún queda algo de aquel romanticismo en el ambiente silencioso de las mágicas noches de El Gastor. En la falda de la Sierra del Híjar y con el río Guadalete que la surca, aparece Algodonales. Aunque el municipio date del siglo XVI, en sus alrededores existen vestigios romanos que hacen pensar que hubo de existir un asentamiento anterior al que conocemos. Algodonales está abrazado por fértiles huertas, tierras plantadas de cereales y un sinnúmero de olivares que contrastan con el blanco destellante de sus casas. Tierra de defensores de la sierra allá en tiempos en que el francés quiso ocuparlas, de agricultores y artesanos. La historia escrita y la de transmisión oral se ha encargado de que no quede soslayada en el olvido. Resplandeces, casi de repente, tendida al sol. De súbito descubro que eres tú, mi bien amada, y te amo como el primer día que te vi, allá donde siempre tendía al sol. Blanca, con nombre casi de flor, tranquila como una mujer campesina. No podría ser otra que mi bien amada villa de Algodonales. Una de las páginas más gloriosas de la historia contemporánea de Algodonales la protagonizaron sus propios moradores, quienes en 1810, ante la invasión de las tropas francesas a cargo del general galo Maranzin,
asistieron al incendio de sus propias viviendas, pereciendo 239 vecinos de todas las edades. La historia intentó justificarse y en 1816 se le concedió el título de villa, además de la total independencia del municipio vecino de Zahara de la Sierra. En Algodonales la artesanía ocupa un apartado especial. La importancia de los artesanos, verdaderos protagonistas de esta actividad repleta de tradición y oficio, ha rebasado las meras fronteras naturales del municipio, la provincia e incluso la región, modelando frágiles maderas y después de mucho que hacer, obtienen preciadas guitarras. En el centro del pueblo se erige impertérrita la iglesia de Santa Ana, la tercera que se construye en el mismo emplazamiento, pues la primera fue allá en 1566, la cual fue reformada en 1617 y la actual se acabó en 1784. Parece estar apoyada sobre su esbelta torre. Ambas son contempladas por los muchos vecinos y forasteros que a ellas se acercan, ya que no en balde, para muchos, es uno de los más bellos templos del siglo XVIII con que cuenta la Sierra de Cádiz. Es de arquitectura academicista, transición del barroco al neoclásico, con ciertos resabios americanistas. La Puerta del Perdón procede de la anterior iglesia con material de acarreo de antiguas construcciones romanas. En el interior, el retablo mayor cuenta con una importante talla policromada de la titular. Está vinculada desde el punto de vista escultórico a la escuela de Martínez Montañés, posiblemente la más lograda de la comarca. También destacaríamos las diversas piezas de orfebrería y la singular custodia de estilo rococó. La antigua ermita de la Virgencita de los Dolores, que data del siglo XX, también está muy vinculada al pueblo por la gran devoción que goza entre los lugareños. Existe una pequeña aldea a las afueras de la villa de Algodonales que es conocida por La Muela. Esta pequeña población tuvo su origen en 1606, coincidiendo con la fundación del convento de Nuestra Señora del Carmen del Santo Desierto del Juncal, la cual fue suprimida por la exclaustración del siglo XIX. Ahora bien, los habitantes de Algodonales saben cómo divertirse y lo demuestran cuando salen en romería acompañando a la Virgen en el último domingo del mes de mayo. Otras fiestas de interés son la del Santísimo Corpus Christi, una joya de la Sierra Gaditana, y las dedicadas a Santiago y Santa Ana, que se conmemoran en el mes de julio. Además, durante prácticamente todo el año, hasta Algodonales se acercan infinidad de jóvenes aficionados al vuelo libre, aprovechando las condiciones idóneas para la práctica de este deporte con que cuenta la Sierra de Líjar. Algodonales es esto y mucho más, pero no todo se lo hemos contado. Hemos dejado algunos aspectos para que sean ustedes los que los descubran por sí mismos. Sobre un peñón de 643 metros de altitud, Olvera parece una pirámide blanca que emerge de entre la tierra en dirección al cielo. Y coronándola, cual majestad apoltronada, se encuentra el viejo castillo árabe que la defendió y defiende de los malos presagios. Y frente a este, la réplica cristiana, la Iglesia de la Encarnación, igualmente distinguible desde cualquier punto del pueblo. Sacro lugar y velador de un pueblo que siente profundamente su fe. Ubicado en un espacio estratégico, a manera de cuña natural entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, este pueblo de Olvera es de forma árabe y silueta cristiana, y como no podía ser menos, desde 1983
en mero reconocimiento a su beldad, fue declarado conjunto histórico-artístico. Déjese llevar por el embrujo árabe de un pueblo cristiano que vive a la sombra de un viejo castillo y una suntuosa iglesia, ambas sustentadas sobre un sinnúmero de casitas blancas, morada de sus 9000 habitantes. Olvera, la que otea al horizonte, la que saluda a lo lejos, la que en lo alto del cerro tiene frente a frente al castillo y la iglesia. Hay indicios para afirmar que el origen poblacional de la actual Olvera podría estar en la antigua Hippa o Hippo Nova, o simplemente se correspondería con el asentamiento establecido en Ilípula Minor. Ahora bien, para otros estudiosos, su fundación la retrotraen a los años de la dominación árabe y relacionada con Bubira. Para Adolfo de Castro, su relación está con el artículo árabe al, que significa el, y ber, que quiere decir campo, mientras que Poli apunta que es simplemente una síncopa de olivera, haciendo gala del sinnúmero de olivares que plantan de verde y plata su término municipal. Igualmente interesante les resultará el patrimonio artístico de Olvera, sus calles de fachadas encaladas y calladas que saben de historia y tradiciones, aquellas que miran perennemente hacia su castillo o iglesia, aquellas que se orientan siempre desafiando los desniveles, salvándolos como mejor pueden, pues su horizonte más cercano, antes de confundirse con el inmenso cielo, es conducirnos hasta lo más alto del cerro, a los pies de la iglesia y del castillo árabe. Este último es todo un símbolo para el pueblo, una edificación que cabría calificar de majestuosa, atendiendo a su singular planta irregular. Accediendo hasta lo más profundo de sus formas geométricas a través de una empinada escalera tallada en la misma peña, sucumbimos a la puerta de la fortaleza. No muy lejos de esta y en la zona interior, se alza la Torre del Homenaje, de planta cuadrada. Posee una particularidad en su alzado que la estiliza y caracteriza, pues el acabamiento de sus ángulos redondeados es obra de los musulmanes nazaritas que la habitaron. Prácticamente desaparecida se encuentra una cerca que se asentaba junto al castillo, desde donde arrancaban los pretéritos lienzos defensivos de esta edificación, e infelizmente estos solo se aprecian en la cara más al sur del mismo. Aún se conserva una torre semicircular interrumpida a la mitad por dos torres gemelas rematadas por un torreón final. Qué bello espacio arquitectónico para dar rienda suelta a la imaginación. Soñar despierto que somos una de aquellas minúsculas aves que vuelan sin cesar en torno a esta vieja peña coronada por el castillo. Igualmente de recortada silueta se erige otra muestra inconfundible de este pueblo de Olvera, su ya mencionada iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, construida en el siglo XIX como determinaban los cánones arquitectónicos neoclásicos. Alejada unos 2 kilómetros de la población se encuentra la ermita de la Virgen de los Remedios, por la que los lugareños profesan una gran devoción. A las afueras del pueblo hay otros 2 puntos que no nos privaremos de indicarles. Son la Peña del Sagrado Corazón y el Peñón de Zafra Magón. En este entorno geográfico de zonas verdes y paisajadas, habita una gran colonia de buitres leonados de gran valor ecológico. Al igual que con aquellos pajaritos que revoloteaban alrededor del histórico castillo árabe de Olvera, deje también alas sueltas a su imaginación y remóntese a otros tiempos oteando en el horizonte el regio volar de esta especie que se debate por la supervivencia en una época donde el reino animal peligra.
Regado por el Guadalporcún y el Salado, afluentes del Magno Guadalete, además del arroyo Bermejo, Olvera está salpicada por montes que conforman su abrupta geografía. Nombres como Zaframagón, Líjar, Harinas, Zarzapardal, Conejos y otros más son conocidos por los lugareños, pues estos configuran su entorno, su modus vivendi. Un recorrido a lo largo y ancho de un pueblo sereno que permanece expectante al devenir de la historia. Al sureste de Olvera encontramos a Torrealáquime, muy cerca del río Guadalporcún. Al parecer fue fundada por los romanos. Tuvo un momento glorioso durante la dominación árabe, a la que debe su actual nombre, y en la actualidad sobrevive gracias a la agricultura, ganadería, exportación de yesos y con los ingresos que genera la industria del turismo rural. Calles limpias y casas encaladas que invitan al viajero incansable a perderse por su barroco trazado hasta acceder a lo más alto del mismo, donde se encuentra ubicada la parroquia. La fundación de Torrealáquime corresponde a la época de los romanos y la relacionan con la antigua villa de Castra Gérmina, un lugar de descanso y sosiego. Su reconquista a los árabes, cultura con la que disfrutó de relativo desarrollo, se llevó a cabo a la vez que Olvera en el año 1330 y tras varios procesos de lucha se perdió y se volvió a recuperar, esta vez definitivamente, por los Reyes Católicos en 1488. Otro dato relevante en la historia hay que encontrarlo a mediados del siglo XVIII. Fue cuando el arzobispo de Sevilla ordenó la construcción de la iglesia mayor que está advocada a Nuestra Señora de la Antigua, iglesia que es todo un símbolo para el pueblo. Años más tarde se cuenta que en esta población contrajo matrimonio José María el Tempranillo con su prometida María Jerónima, quien fuera hermana del también bandolero Francisco Francés, conocido en aquel entonces en la serranía como Frasquito la Torre. Esto sucedió allá por 1830, años de bandoleros y otros quehaceres. A pesar de su pequeño perímetro urbano, el cual acoge poco más de 1000 personas, posee un importante patrimonio histórico-artístico. Comenzamos nuestra andadura por la iglesia parroquial. Esta cuenta con una bella portada de corte barroco rematada por una espadaña, que se puede ver desde prácticamente todo el pueblo, coronada por 3 campanas. De planta basilical, su interior posee 3 naves de distinta altura y separadas entre ellas por 4 columnas de orden toscano. La pila bautismal en piedra de Morón, al parecer es la pieza más antigua del edificio. El patrimonio de la ciudad no queda solo en esto, sino que además cuenta con todo un conjunto urbano digno de ser redescubierto paso a paso, rincón a rincón, por el visitante. Aquí, como en otros muchos pueblos de la sierra, la Semana Santa brilla con todo su esplendor, con manifestaciones de fe realmente singulares. Gentil pueblo este de Torrealáquime, cerquita de otros municipios con un relativo mayor protagonismo en la singladura de la historia. Sin quedar eclipsado por ello, comparte gestas y sobre todo el devenir del futuro, pues todos se complementan. Setenil de las Bodegas bien podría ser un preciso ejemplo de cómo un pueblo se adapta a su entorno. De belleza sin igual, es parada y fonda obligatoria de todo visitante que se preste. El origen del nombre de la villa procede del latín septem nihil, que en castellano quiere decir 7 veces nada, haciendo referencia a los 7 intentos fallidos que los cristianos protagonizaron en su reconquista.
Y en relación con lo de las bodegas, quizás haga referencia a su pasado vinicultor, aunque en la actualidad, desgraciadamente, no mantiene vestigios importantes. A propósito de su historia, primero los romanos, luego los árabes y por último los cristianos han dejado su impronta en las calles y plazas, así como en edificios religiosos y civiles. En plena ruta norte de los pueblos blancos, la villa de Setenil de las Bodegas presume de su irrepetible belleza. Sus calles pétreas sirven de eje a las casas horadadas en las paredes del Tajo, del cual sobresalen por encima enormes planchas de roca a modo de cornisas, mientras las fachadas contrastan, resplandecientes de cal. Y aprovechando el incomparable marco que ofrece sus calles, tenemos que hacer un comentario casi obligado con respecto a su Semana Santa, esa manifestación sacra que discurre como un río humano de fe entre ellas. Simplemente de singular cabría calificar la forma que tienen los lugareños de celebrar y sentir la semana de pasión y muerte de Cristo. Sus calles de trazado tortuoso, el semblante doloroso de sus vírgenes y nazarenos hacen de esta una celebración típicamente contrarreformista. Apuntar que Setenil de las Bodegas parece ser un pueblo enfrentado en el sentir religioso entre las cofradías de los blancos y de los negros, a lo que hay que sumar la llamada guerra de las bandas de música. Todo un gesto antropológico, quizás un desafío por explicar lo inexplicable. Dentro de su patrimonio arquitectónico cabría mencionar la antigua fortaleza árabe, situada sobre la peña que domina prácticamente todo el pueblo. Su origen fue romano. El paso del tiempo ha sido incomprensible con el valor arqueológico de este recinto, y del mismo solo se conservan la torre del homenaje y algunos restos de la antigua cerca. A propósito del patrimonio religioso, hacer referencia a la iglesia parroquial que se encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación. Es de un atractivo estilo gótico de la época de los Reyes Católicos. En su interior, en la zona del altar mayor, sobresale la puerta mudéjar y el tríptico del siglo XVI. Infelizmente, durante la Guerra Civil se perdió el retablo mayor. Fruto de sistemáticas restauraciones, aún perviven las ermitas de la Virgen del Carmen, patrona de la villa, preciosa pieza de arquitectura religiosa con un interior hermoso que lo corrobora. Y por último, del Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas, destacaríamos los impresionantes artesonados mudéjares del siglo XVI, toda una joya de la que se enorgullece el pueblo anfitrión. Setenil de las Bodegas. Cuánto pasado albergas en tu pequeño perímetro urbano, en el que acoges a una población de 4.000 almas. En plena serranía gaditana, entre arroyos y montes te eriges. Gracias a tu microclima mesotérmico y húmedo, puedes presumir de tener bellísimos encinares que dibujan aún más bonita las siluetas interminables de tu sierra. Desde Setenil, por un camino llano con algunas curvas entre lomas muy suaves, llegamos a Alcalá del Valle. Con sus más de 5.000 habitantes, cuenta en sus inmediaciones con todo un lujo sin igual que la dota de un valor incalculable. Es el conjunto de dólmenes de la era megalítica, en la dehesa del Molino. Hasta estas tierras se acercaron varias civilizaciones,
pero no obstante, los estudiosos apuntan que su fundación se debe a los moros que fueron expulsados de la vecina Setenil, que se asentaron en estas tierras fértiles y con el paso del tiempo fue heredando y madurando lo que hoy en día es una apacible localidad serrana, que cuenta en su haber con una belleza típica de los pueblos bellos de Andalucía. Pese a ser conocido como Alcalá del Valle, el pueblo recibe el tratamiento del Valle por encontrarse arropado por uno de estos. Es el municipio más alejado de la capital gaditana, unos 173 kilómetros. Posiblemente no haya que remontarse demasiado en el tiempo para encontrar el origen del actual asentamiento de esta población. Según dictan los libros, se localiza a finales del siglo XV, alrededor de 1498, después de que la Sierra de Cádiz, dominada por los árabes, pasara al reino de Castilla y Aragón. El pueblo de Alcalá, en el transcurso de su historia, recibió el apelativo de Setenil, de Ronda, de La Vega y por último, a partir de 1770, recibió el del Valle, con el que actualmente se le conoce. Manifestación sacra digna de hacer mención es la Semana Santa y sobre todo el Viernes Santo, que al igual que su cercana Setenil, celebran representaciones simbólicas de la Pasión de Jesús. Su patrimonio arquitectónico está dividido en dos. El más emblemático es el religioso, pues la iglesia de Santa María del Valle es un interesante ejemplo del barroco de la Sierra de Cádiz. E igualmente, no debemos dejar de visitar el convento del Caño Santo y la ermita del Cristo de la Misericordia, dos bellos modos de comprobar cómo se integran pasado, devoción y naturaleza. Por otro lado, debemos informarles que su perímetro urbano, sus calles y plazuelas componen un singular enredo de fácil solución, pues solo con dejarse llevar por ellas descubrirá que no guarda ningún tipo de dificultad. Caminen por sus callejuelas, déjense desembocar en sus plazas, anden junto con su imaginación. No muy alejado de Alcalá del Valle encontrarán un reducto bellísimo, un capricho de la humanidad, de la historia. En la dehesa del Tomillo se encuentran los restos arqueológicos del conjunto de dólmenes de la era megalítica. Sin género de dudas, de una importancia capital para el estudio de la prehistoria, de los hombres y mujeres que poblaron el sur de la península ibérica hace ya varios miles de años. En fin, cuánta historia, cuánta belleza en tan poco espacio de terreno. Un pueblo pequeñito, reluciente y blanco, sembrado de verde, de rubios cereales y generosas huertas, así como de plata añeja que simboliza al austero y siempre gentil olivo. Riachuelos que lo atraviesan, carreteras que lo salpican, y todo para dar sentido y vida a este municipio.